Se cumple un programa más para compartir con ustedes, para tener más material que sea del interés. Hay mucho que investigar aquí en nuestro país, pero muchísimo. 100 investigadores en todo el país a tiempo completo apenas rasguñarían lo que es la historia completa de cada región, porque el hecho innegable es que tenemos una historia como pocos países en el mundo, y para eso hemos despertado el interés en varias partes del mundo. El principal país interesado en nuestro trabajo ha sido Japón. Nos han entrevistado ya en 4 ocasiones, y como habíamos comentado, pero no habíamos presentado los videos, ahora los estamos presentando nuevamente para que no piensen que estamos solamente alardeando, que estamos blofeando, que estamos exagerando las cosas. No, les hemos dicho muchas veces, no vamos a hablar de lo que no podemos demostrar. Entonces, 4 entrevistas, 4 grandes satisfacciones, con la ventaja de que en esta última se dio a la noticia de que ya afortunadamente ya se pudo enviar el fósil para la realización de la prueba del ADN. Es la prueba científica más importante que tenemos que realizar en este fósil para determinar a qué especie correspondía Atlassian. Atlassian es un homínido que creemos que es acuático por la fisiología del esqueleto. Recordemos que un esqueleto nos va a dar muchísima información: dónde nació, de cómo se alimentaba. Al tener el cráneo completo podemos ver su tipo de alimentación, podemos ver muchas cosas acerca de el estado de conservación del esqueleto. Entonces, nos llegó muy incompleto, muy ensamblado, entonces no podemos dar mucha información. Solamente lo que tenemos es algo parecido al esqueleto de Lucy, este homínido de hace 1.800.000 años, casi 2 millones de años, que se encontró en Etiopía. En base a pocos huesos sí se puede reconstruir mucho acerca de la fisiología, del tiempo, de la alimentación, enfermedades, traumatismos que tuvo este ser en vida. Tenemos muy pocos huesos, no es un esqueleto confiable. Repetimos y aclaramos, no es un esqueleto confiable porque no fue encontrado por la asociación Nahui Olin. Pero, pues aquí está en forma innegable. Cuando presentamos a Atlassian en el Congreso de Barcelona, pues quedaron totalmente sorprendidos, al grado que me dijeron las personas que me conocían: Pablo, ¿eso es cierto? Es tan increíble este esqueleto que surge la duda de inmediato. En Barcelona, a propósito, en el Congreso mostré las fotografías de cómo nos llegó el esqueleto, de las aletas, de los huesos, cómo fue armado así sin ninguna razón, ninguna fisiología, sin ningún seguimiento anatómico o fisiológico. Simplemente lo armaron y ahí lo tenían. Entonces, cuando ya se presenta armado en forma anatómica, fisiológica, en el Congreso de Barcelona, pues quedaron totalmente sorprendidos, lo mismo que los japoneses. No dan crédito a que este tipo de ser hubiera podido existir. Y nos preguntaron los japoneses de que si el esqueleto, ¿por qué en el centro del país? Si en el centro del país no es semidesértico, ¿cómo va a estar el esqueleto de un homínido en una zona desértica? Para nosotros sí, en la actualidad sí, pero recordemos que la evolución geológica, la evolución de la tierra, de los lugares, de los paisajes, nos da muchas sorpresas. ¿Qué les parece que en Ojuelos hemos encontrado Nautilus, hemos encontrado
plesiosaurios, exactamente, medio cráneo de un plesiosaurio. Este ser existió hace aproximadamente 80 millones de años. ¿Y por qué en Ojuelos? Porque esa parte era una continuidad de los océanos de aquellos tiempos. Entonces, geológicamente, Ojuelos está dentro, inmerso del graben de Aguascalientes, lo que es el Bajío. La parte más baja, ¿por qué? Porque esa parte ascendió del fondo del mar, fue elevándose hasta formar lo que es actualmente el Bajío. Lo que ahora es el estado de Tamaulipas, el estado de Veracruz, parte del norte de Veracruz, era solamente una isla, parte de Coahuila era solamente una isla, y gran parte del centro de nuestro país era un brazo de agua, era una continuidad del Golfo, de lo que después fue el Golfo de México. Entonces, geológicamente sí corresponde la presencia de este homínido en el lugar, y también de que hasta todavía en el siglo XVII y XVIII el estado de Aguascalientes se le consideraba el granero del norte, y también Aguascalientes era la provincia de las 100 lagunas. Todo esto se ha ido desecando de tal forma que pues sí, hidrológicamente, geológicamente sí podemos dar una explicación. Esto nos preguntaron los japoneses, ¿por qué se encuentra este esqueleto ahí? Ya entonces se les dio la explicación. Y también la otra situación de que si hay alguna referencia en la historia de México que hable de estos seres. Definitivamente sí. La mitología azteca habla de la primera humanidad, y textualmente dice así: en la primera humanidad los seres vivos, los hombres, eran de lento entendimiento, no buen razonamiento, no entendían a los dioses, vivían prácticamente como animales, y entonces no pudieron adorar, comprender a los dioses, viendo los dioses que era una humanidad incompleta, una humanidad en la cual no entendían, no los adoraban, no seguían sus mandatos. Decidieron borrar a esta primera humanidad de la faz de la tierra utilizando agua desbordada en la superficie de la tierra, el Quillau Tonatiuh, el primer sol, el sol de agua. La primera humanidad fue destruida por agua desbordante en todos los lugares de la tierra. Entonces, la mitología azteca sigue diciendo: los hombres sobrevivientes de esa primera humanidad fue transformada en peces, y de ahí sirvieron de alimento a los demás animales, a las demás especies superiores. Entonces, la otra, y sobre todo una de las más objetivas que tenemos, es la leyenda de la Tlanchana. En la ciudad de Toluca, en la capital del Estado de México, muy próximo a la Ciudad de México, encontramos la leyenda de la Tlanchana. No solamente la leyenda, encontramos referencias arquitectónicas, como son fuentes donde se plasma una mujer, en algunas representaciones con una guitarra, cabello largo. Pero la leyenda en sí dice que era una mujer bella con cabellos largos, el torso desnudo, y que la mitad inferior de su cuerpo estaba formada por dos colas, dos extremidades podálicas para desplazarse como un tritón, como si fuera, no como sirena. Se refiere que las sirenas tienen las extremidades podálicas pegadas, unidas. Aquí no, eran independientes, lo mismo que tenemos en la fisiología de Atlatzin. Entonces, la Tlanchana, según la leyenda, vivió hasta hace unos 250 años en una laguna de Metepec,
en el Valle de Toluca, muy próxima a la ciudad de Toluca. Entonces vemos que por el lado de la leyenda, el lado de la mitología, el lado de la geología, el lado de la hidrología, sí se explica, sí se refuerza la presencia de este ser acuático. Creemos que es un homínido acuático en el centro de nuestro país. No solamente eso, aquí en la capital del estado de Guerrero, a una hora de Acapulco, en una pues glorieta chica donde está el Boulevard Vicente Guerrero, del lado de la zona militar hay una fuente donde igual está representada la tlanchana. Lo que es la tlanchana, aquí no me han podido dar una explicación a qué se debe la presencia de la fuente con la imagen de la tlanchana aquí en el estado de Guerrero, en la capital. Entonces, los españoles fueron a la Ciudad de México, se les entregó un fósil con todas las precauciones necesarias, haciéndoles saber que pues este era un fósil muy valioso y que no había un resguardo porque no sabíamos nada de este. Se ha dado a conocer a la voz pública, pero ninguna autoridad se ha interesado. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, sí, un esfuerzo grande para poder realizar los estudios. Habíamos quedado de presentar el estudio del carbono 14, desafortunadamente problemas allá en Europa no nos... factores externos a nosotros hicieron que no se pudiera completar el estudio. Entonces, todo esto lo tenemos en la entrevista que nos hicieron los japoneses. Hablamos de la tlanchana, hablamos de los aspectos geológicos, aspectos hidrológicos, y pues ellos quedaron muy satisfechos al saber que en nuestro país existen leyendas que apoyan la presencia de estos seres acuáticos. Entonces, la leyenda se vuelve una realidad con el esqueleto de Atlatzin, y ya faltan unos 15 días, pues 15 o 20 días para que tengamos el resultado de la prueba del ADN. Sea cual sea, vamos a mostrarla. Aquí va a ser el primer lugar de los medios de comunicación electrónica donde se dé a conocer el resultado del ADN de una vértebra, de la primera vértebra cervical de los congéneres de Atlatzin. Sí, teníamos 3 vértebras cervicales de las mismas características. La primera vértebra cervical con adaptaciones para la articulación de la bóveda craneana. Entonces, todo esto nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción poder compartirlo y poder demostrar ante el mundo que la historia de México es única hasta ahorita. ¿Que hay mucho por investigar en el mundo? Claro que sí, que hay mucho por descubrir, todavía más. Entonces, regresamos con más información en un momento. Gracias, no se vayan.
entonces ya regresamos nuevamente y en Ojuelos, Jalisco, recibimos la entrevista de pues el señor Sato. Sato es el conductor, el reportero, el que hace la entrevista. Inclusive hace una comparación de su estatura con la estatura de Atlatzin. Y tan solo por el tamaño de las vértebras y el tamaño del esqueleto, pues definitivamente la longitud de las aletas, la longitud de los brazos, de los fémures, indica una estatura bastante grande. Claro, no es un gigante. 2 metros 30, calculamos el esqueleto en 2 metros 30. Pero recordemos también que las partes blandas de las aletas aumentan la longitud y el grosor del tejido blando que recubre el cráneo, tal vez 2 centímetros. Esto indica que podría llegar a los 3 metros, hasta los 3 metros, todo en vida, todo con tejido blando para medir. Así es como se mide a los peces. El pez se pone y hasta desde la punta de la aleta hasta la cabeza es donde se mide. Entonces, Atlatzin muy posiblemente sí llegaba a medir 3 metros completo en vida. Y pues el reportero pues definitivamente no, él medía aproximadamente 1.52, 1.55. Y pues todo esto nos hace ver que era unos seres que tenían una gran capacidad muscular, una gran capacidad de propulsión dentro del agua, y las adaptaciones que se encuentran en la primera vértebra cervical para la articulación de la bóveda craneana corresponden a la fuerza de los fémures, la fuerza muscular que se aprecia en los fémures, en la centesis, corresponde con las adaptaciones para los giros dentro del agua a una velocidad elevada. Entonces, no solamente es decir así a grosso modo, es un ser homínido y lo tienen que creer porque yo lo digo. No, definitivamente no. Son en base a la fisiología, en base a la correlación anatomofisiológica del esqueleto. Entonces, pues estuvieron 3 días allá en Ojuelos entrevistándonos. Aquí vemos nuestra bandera, nuestro lábaro patrio, y me imagino que dice el nombre de Ojuelos, Jalisco. Entonces, pues estas son cortos del programa. Vamos a buscar donde se muestran los videos donde están preguntando, donde estamos interactuando, mostrando las diferentes partes de Atlatzin. Todo esto es de México para el mundo. En Barcelona me preguntaron que si yo podía ponerle un precio al esqueleto. Definitivamente no tiene ningún precio. Si lo dijeron para ver si podíamos hacer negocio, definitivamente no. Somos responsables de la asociación Nahui Olin es responsable de este homínido, de este esqueleto, que sabemos y estamos completamente seguros que va a ser una punta de lanza, un parteaguas en los descubrimientos que están por venir. Aquí vemos el derrotero en Huachimontones. Se les explicó lo que habíamos visto, lo que habíamos encontrado, pues en relación a esta pirámide circular. La pirámide circular de Huachimontones no tiene los lados rectos, sino los lados son curvos. Esto corresponde a una representación de un ovni, porque así lo podemos conceptualizar. Entonces,
Los japoneses estuvieron en Ojuelos 3 días, se fueron muy contentos. El domingo nos despedimos de ellos, se fueron muy contentos con todo el material que habían recabado. No solamente Atlatzin, sino también el esqueleto de un ser totalmente desconocido. No sabemos la especie, no sabemos nada. Es un cráneo biológico diferente a Atlatzin, totalmente nuevo para la humanidad, no muy grande, y que se les dio la radiografía, se les dio la tomografía para que vean que efectivamente es un cráneo biológico, no es un cráneo simulado, sino que es un cráneo real. Entonces, habiendo documentado el esqueleto encontrado en Veracruz, el cráneo encontrado en Veracruz de un ser pequeño, era ya de un ser completo, ya de un ser adulto, porque Atlatzin tiene todavía los discos de crecimiento y el cráneo no, ya es un cráneo de un ser totalmente maduro, ya no estaba en crecimiento, pero es un cráneo pequeño. Recordemos que en biología el tamaño no nos dice la edad, sino que la edad en los huesos, la edad se infiere por los discos de crecimiento, por las características de los cambios que van sufriendo los huesos por el paso del tiempo. En este caso, el cráneo localizado en Veracruz, no sabemos ni de qué era, ni totalmente desconcertados. No hemos podido siquiera sugerir un nombre, sigue sin nombre este cráneo. Así que, habiendo documentado Atlatzin y habiendo documentado este cráneo, pues se terminó la entrevista y los reporteros japoneses se dieron a la tarea de visitar la ciudad de Monterrey para tener la primicia de presentar otro ser totalmente desconocido, un ser pequeño, 13 centímetros, casi momificado, y pues no corresponde a nosotros hablar. Se dice que parece una gárgola. El reportero japonés, el traductor japonés después nos dijo que sí, había una similitud con una gárgola, tenía alas, pero pues eso sí no nos corresponde, no es de nosotros, no lo podemos presentar en una forma, una investigación propia. Solo lo mencionamos porque todo esto tiene México para mostrar al mundo. Entonces, agradeciendo su atención, nos vemos en la próxima vez con la última entrevista que nos hicieron de Japón. Esta entrevista donde realmente tenemos la expectativa de que si el ADN de Atlatzin es compatible o no es compatible con el genoma humano. Difícil la tarea, difícil el estudio, porque las condiciones en que estuvo Atlatzin pues hizo que se degradara, se sigue degradando, pero no podemos, ninguna institución se ha interesado y no podemos entregarlo así como si fuera cualquier cosa. Para entregar a Atlatzin se debe de hacer con todo el protocolo y los medios de comunicación para que haya un momento objetivo, un momento real, demostrable, y estamos totalmente seguros que esto va a pasar a la historia de México. ¿Qué quieren? A nosotros nos tocó, nos llegó en suerte este esqueleto, pues tenemos que tratar de cuidar lo más que se pueda, y en cuanto llegue el momento de entregarlo a las autoridades, a las instituciones necesarias, como pensamos que es la UNAM, lo vamos a entregar, pero con todo lo que concierne a este gran descubrimiento. Si resulta compatible con el ADN humano, lo vamos a dar en este programa por primera vez en el mundo. Ojalá, quiera Dios que sí tengamos
la satisfacción de poder informar a ustedes las primeras semanas de enero que ya tenemos el resultado, y sea cual sea, lo vamos a mostrar ante ustedes. Definitivamente nunca vamos a actuar con doble sentido, con dolo, para salir beneficiados. Nosotros definitivamente no. Así que con esta nueva perspectiva del estudio de Atlassian, nos despedimos muy a gusto, muy contentos, muy satisfechos y con un corazón totalmente impecable. Estamos actuando de una manera responsable, dígase lo que se diga. Entonces, la Asociación Nahui Olin les da las gracias por permitirnos compartir con ustedes todas estas detalles de las informaciones, de las investigaciones que hacemos, de todo lo que tiene nuestro país para mostrar al mundo. Buenas noches y hasta la próxima.